Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a explicar el efecto sustitución y el efecto renta o efecto ingreso. El efecto renta o el efecto ingreso son sinónimos. Para ello vamos a plantear una situación inicial en la cual el individuo consume en el punto A, ¿sí? Y luego de esto se produce una disminución en el precio del bien X. Entonces comencemos con los supuestos iniciales. Vamos a suponer que esta persona tiene 10.000 pesos para consumir. Lo puede repartir en el bien X, que cuesta 1 peso, o bien lo puede repartir en el bien Y, que también cuesta 1 peso. Es decir que el individuo va a consumir en el punto A la canasta formada por 4.000 unidades del bien X y 6.000 unidades del bien Y. Es un supuesto para ponerle números al ejemplo. Como verán, 4.000 unidades por 1 peso son 4.000 pesos, más 6.000 unidades por 1 peso son 6.000 pesos, y por lo tanto este individuo consume en el punto A toda su renta disponible. Ahora vamos a suponer que el precio del bien X disminuye, o sea, el precio de X disminuye a precio de X', 50 centavos. Eso implica que cambió su recta presupuestaria. En particular, ¿sí? La recta presupuestaria cambia la pendiente, porque como la pendiente era el cociente de precios, y además aumenta las posibilidades de consumo de este individuo. Las cantidades máximas del bien Y son las mismas porque su precio no cambió y porque el nivel de renta no cambió. Sin embargo, las cantidades del bien X aumentaron, las cantidades máximas. Por lo tanto, ahora hay canastas que antes no podía consumir y ahora sí. La recta presupuestaria original estaba dada por esta línea de color magenta, que estoy marcando ahora en color rojo. Lo que vamos a hacer es, una vez que el precio cambió, este individuo pasa del punto A consumir en el punto B. Es decir, que se produce un cambio en las cantidades demandadas como consecuencia del cambio en el precio. Disminuyó el precio y las cantidades demandadas de este individuo aumentaron. El tema es que el aumento en estas cantidades, esta diferencia entre X1 y X0, tiene dos componentes. Uno, que corresponde al efecto del cambio en el precio propiamente tal, es decir, como se hizo el bien X relativamente más barato que el bien Y, entonces este individuo lo consume en mayor cantidad. Pero además, como su capacidad de renta, es decir, la renta que tiene, la capacidad de compra que tiene cambió, este individuo también cambia el consumo del bien X como consecuencia de ese cambio en su capacidad, en la capacidad que tiene su renta. Entonces vamos a tratar de identificar esos dos efectos que le llamamos efecto sustitución y efecto renta, ¿sí? De la siguiente forma. O sea, vamos a tratar de identificar qué parte del efecto total es propiamente tal del cambio en el precio y qué parte corresponde a el cambio en la capacidad de compra que tiene su renta, su ingreso. Para ello vamos a plantear una situación hipotética, una situación ficticia, en la cual le vamos a dar a este individuo, le vamos a quitar toda la renta que tiene, todo el ingreso, le vamos a quitar los 10.000 pesos y le vamos a dar un nivel de ingreso en el cual puede comprar la canasta original, pero a los nuevos precios. Es decir, el precio del bien Y igual a 1, pero el precio del bien X igual a 0,5. Entonces, le vamos a dar 0,5 pesos por las 4.000 unidades que consumía del bien X, más 1 peso por las 6.000 unidades que consumía del bien Y. Es decir, le vamos a dar una renta de 8.000 pesos. Con esa renta de 8.000 pesos, la nueva restricción presupuestaria está dada por la línea verde. La línea verde.
Esta línea verde es paralela a la línea roja que corresponde a la recta presupuestaria final, la del cambio en el precio y con los 10.000 pesos de renta. Como les dije, estamos planteando una situación hipotética, una situación ficticia en la cual le quitamos la renta original y le damos la renta suficiente para que pueda consumir en el punto original. Y le preguntamos a este individuo: ¿usted está dispuesto a seguir consumiendo en forma óptima el punto A ahora, con este nivel de renta y con estos precios? La respuesta va a ser no para este individuo. ¿Y por qué va a ser no? Porque en el punto A, con los nuevos precios, la utilidad marginal del bien X dividido la utilidad marginal del bien Y, que es la pendiente en valor absoluto de la curva de indiferencia, es mayor que el cociente de precios que representa la pendiente de la curva de la recta presupuestaria. Es decir, la recta presupuestaria en este punto es más chica en pendiente en valor absoluto que la de la curva de indiferencia. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista económico? Eso significa que lo que está dispuesto a sacrificar en cantidades del bien Y para consumir una unidad adicional del bien X es mayor de lo que el mercado le pide que sacrifique. Es decir, el mercado le pide una cantidad y él está dispuesto a sacrificar más del bien Y para consumir una unidad adicional del bien X. Por lo tanto, este punto no es un punto óptimo y le conviene disminuir el consumo del bien Y y aumentar el consumo del bien X. Es decir, sustituir consumo del bien Y por el bien X. ¿Por qué? Porque se hizo relativamente más barato. Esto disminuyó. Entonces, esta persona va a empezar a trasladarse desde aquí hasta aquí. Y a medida que disminuye el consumo del bien Y y aumenta el consumo del bien X, este cociente va a empezar a disminuir. ¿Por qué? A medida que aumenta el consumo del bien X, la utilidad marginal del bien X disminuye. A medida que disminuye el consumo del bien Y, la utilidad marginal del bien Y aumenta. Por lo tanto, este cociente empieza a disminuir. ¿Y hasta cuándo va a disminuir? Hasta que esto se transforme en una igualdad, es decir, en el punto A'. La conclusión: entre el punto X0 y el punto X0', ¿qué sucedió? Esta persona tiene renta suficiente para consumir la canasta A los nuevos precios, pero no la quiere consumir esta otra. Entonces, esta diferencia uno la puede atribuir ¿a qué? A que el precio del bien X disminuyó. Es decir, el bien X se hizo relativamente más barato que el bien Y, por lo tanto sustituyó consumo del bien Y por el bien X. Entonces, del cambio total, esto es efecto sustitución y ahora vamos a ver que esto corresponde a efecto renta. ¿Por qué? Entre este punto y este punto final, entre el punto hipotético y el punto final, ¿qué sucedió? Le vamos a devolver los 2.000 pesos que le quitamos para plantear esta situación hipotética. En la situación hipotética le dábamos 8.000 pesos de renta, pero la persona tiene 10.000 pesos, entonces les devolvemos esos 2.000 pesos de diferencia. Entonces, entre el punto A y el punto B, ¿qué sucedió? Y aumentó el consumo del bien X. ¿Y por qué aumentó el consumo del bien X? Porque aumentó la renta de la persona. Entonces, esta diferencia, este aumento en el consumo del bien X es atribuido al cambio en la renta entre los 8.000 y los 10.000 pesos. Y por lo tanto es un cambio como consecuencia de un cambio en el ingreso o renta. Efecto renta o efecto sustitución. El efecto renta o efecto ingreso. El efecto sustitución es este. El efecto sustitución siempre es negativo. Pero, profe, ¿cómo que es negativo si el consumo del bien aumentó? No, es negativo. ¿Por qué? Porque el precio del bien X disminuyó
y las cantidades demandadas aumentaron. Por lo tanto, la relación entre el cambio en el precio y las cantidades demandadas es negativa. Cuando el precio disminuye, el efecto sustitución implica un aumento en las cantidades demandadas. Cuando el precio aumenta, el efecto sustitución implica una disminución en las cantidades demandadas. Mientras que el efecto renta puede ser positivo o negativo. En este caso fue positivo, pero no fue positivo porque aumentó el consumo del bien X. Fue positivo ¿por qué? Porque aumentó el ingreso de la persona de 8.000 a 10.000 y el cambio en el consumo del bien X fue un aumento. O sea que el cambio en la renta y el cambio en el consumo, en la demanda del bien X, fueron en la misma dirección. Por lo tanto, el efecto es positivo. Si el bien fuese un bien inferior, entonces lo que hubiese sucedido es que el consumo del bien X hubiese disminuido respecto de esta situación cuando la renta pasó de 8.000 a 10.000. En ese caso tenemos un efecto renta negativo, porque la relación entre el cambio de la renta y el cambio en el consumo del bien X, ¿sí?, va en sentido opuesto. Espero que les sirva. Cualquier cosa me escriben y tenemos una consulta. Hasta luego.